Vamos a levantar nuestra Biblia bien en alto y hacer juntos la declaración de fe en la palabra de Dios. A ver, digan todo fuerte conmigo: esta es mi Biblia. Soy todo lo que dice que soy. Tengo todo lo que dice que tengo. Puedo hacer todo lo que dice que puedo hacer. Nunca, nunca, nunca. Amén, amén, amén. Primer libro de Crónicas en el capítulo número 12, por favor. Primer libro de Crónicas en el capítulo número 12. Vamos a leer del versículo 9 hasta el versículo número 11. Ahí está el corazón de la historia, de la palabra que este día Dios nos va a hablar. Segundo libro de Crónicas, capítulo 12. Cuando lo tengan listo me dicen un fuerte, poderoso, enérgico y expectante amén. Gloria a Dios. Leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Amén. Subió pues Sisac, rey de Egipto, a Jerusalén y tomó los tesoros de la casa de Jehová y los tesoros de la casa del rey. Todo lo llevó y tomó los escudos de oro que Salomón había hecho. Y en lugar de ellos hizo el rey Roboam escudo de bronce y los entregó a los jefes de la guardia, los cuales custodiaban la entrada de la casa del rey. Cuando el rey iba a la casa de Jehová, venían los de la guardia y lo llevaban, y después los volvían a la cámara de la guardia. Esta es palabra de Dios, hermanos. Vamos a orar por un momento y a pedir al Señor que nos hable. Padre nuestro que estás en los cielos, al exponernos, bendito Dios, a tu santa palabra, te pedimos que envíes tu Santo Espíritu para que nos revele, para que nos inspire la Escritura en esta hora. Señor, que tu palabra sea motivo de sanidad, de provisión, de fortaleza, de liberación a mis hermanos que han venido a buscar de ella. A mí, que soy el siervo que tú has elegido esta tarde para llevar este mensaje divino, te suplico que limpies mis labios y mi corazón, para que digna y devotamente pueda predicar con autoridad tu palabra, Señor. Danos una revelación en esta tarde. Y, Señor, danos un espíritu receptivo a nosotros, para que tengamos, Señor, que rearreglar aquellas cosas que tú nos envías que lo hagamos. Te lo suplicamos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Tengan la amabilidad de sentarse, queridos hermanos. Yo viví en San Francisco, California, un tiempo, y luego cuando yo venía para El Salvador, decidí visitar al sur de California unos familiares míos que tengo ahí en Los Ángeles. Entonces fui al Valle de San Fernando y me estuve, creo que unos 4 días ahí con unos primos, unas primas y unos sobrinos míos. Y entonces pues andábamos comiendo y visitando Los Ángeles y todo eso bien bonito. Resulta que en ese viaje que yo venía para acá y de Los Ángeles me iba a venir para El Salvador, un día andábamos ahí por un centro comercial en el centro de Los Ángeles y fuimos a ese lugar, y de repente cuando estábamos en el parqueo llegó una persona con acento mexicano. Uno conoce la manera como hablan los mexicanos, sobre todo por lo cantadito como hablan. Entonces llegó y estábamos a punto de subirnos al carro y nos aborda y nos dice: paisanos, aquí vengan, 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 hace algo misterioso. Tengo una cachada para ustedes, dijo. Hermanos, y voy viendo una cadena de oro gruesa. O sea, era una cadena así que hasta la manera de cómo iba arreglada era una cosa tremenda. Y el tipo dijo: esta cadena vale por lo menos unos $1,000, pero no le puedo dar factura ni nada, así es que una cachada, denme 250 pesos y se la damos.
Y entonces yo dije, no hombre, ¿esto cómo puede dar tan barato? Esto no es oro. Entonces mi primo me dijo, no hombre, veámosla, y cabal, se miraba brillosa, se miraba bonita, hasta reluciente. Entonces dije yo, no hombre, no, paisano, le dije, gracias, realmente no estamos interesados. Hágame una oferta, me dijo. Así se la llevan, yo necesito reunir unos cuantos dólares. Y vengo a aquel que le cuento y le digo, te doy $50. Y entonces, no, me dijo, usted quiere que la regale. Me dijo, ¿cómo le voy a dar de oro? Si esta vale más de $1,000. O sea, ¿cómo? Mírela. Y es de oro, sí, pruébela si quiere. Claro, le hablan a un inexperto que nada. Total que bueno, en ese estira y encoge, nos lograron dar la cadena, creo que en unos $100. Entonces agarro la cadena, me saco los $100 y se los doy al tipo. Y anduve unos 3 días allá de los 4 que estuve en Los Ángeles con una gran cadena. Y todos mis familiares me decían, puchica, se volvió riquillo el primo, ¿verdad? Porque mirá la gran cadena, gran riendón que anda ahí. Me vengo para El Salvador, me va a traer mi familia. Y de repente llego a la casa, me quito la camisa y ando la gran cadena, y de repente mi suegra, yo no sé si está acá, la mamá de mi esposa, hoy no ha venido, mejor porque voy a hablar de ella. Entonces, el punto es, hermanos, que mi suegra que había hecho sopa de gallina india, y de repente cuando iba pasando con un plato así, me dice, esa cadena no es de oro, Carlos. ¿Cómo? Le digo. No me moleste, le dijo, si le he comprado cara en los Estados Unidos, es mejor oro porque es el de Estados Unidos. No, me dijo, no es oro, probémosla si querés. Y bueno, nos la quitamos y todo. Y yo dije, ¿cómo descubrió que no era oro? Hermanos, que si anda una gran costra verde ya aquí en toda la garganta prácticamente. Entonces, hermanos, compré el bronce más caro que he comprado a través de toda la historia. Todavía siento esos $100 que le di a ese desgraciado hermano que me vendió una cosa que de bronce puede valer unos $5 lo más. Pero me metió gato por liebre y prácticamente fue un estafador, un impostor conmigo. Hoy, queridos hermanos, quiero hablarles, ya vieron por dónde va la escenografía y todo lo demás, acerca de la importancia que tiene, si queremos ver la gloria de Dios en nuestras vidas, si queremos ver un mover de Dios en nuestras vidas, si queremos que la gloria postrera de esta casa sea mayor que la primera, si queremos ver lo que la Escritura dice, que cosas que ojo no vio, ni oído oyó, y ni han subido al corazón del hombre, son las que Dios tiene preparado para nosotros, que esperamos un tiempo de avivamiento de la gloria de Dios, de señales, prodigios, milagros, portentos, y que Dios se nos venga encima. Ese es nuestro mayor deseo, ¿no es así, santo? Aleluya, yo lo creo y lo deseo con todo mi corazón. Pero eso comienza con la persona. No hay una iglesia llena del Espíritu si no hay hombres llenos del Espíritu. No hay una sociedad nueva si no hay hombres nuevos. Esta sociedad no va a cambiar con planes sociales, va a cambiar cuando las personas individualmente sean transformados. ¿Están conmigo, santos? Y ese es el milagro del cristianismo. El punto es que para que haya un mover de Dios en nuestra vida, para que Dios se nos venga encima, para que, queridos hermanos, se repita un Pentecostés entre nosotros, para que la gloria de Dios nos visite, necesitamos un principio que Dios valora mucho, y es precisamente el ser genuinos. Hoy vamos a aprender a ser genuinos con Dios y a no suplantar el oro por el bronce. Cuando hay corazones humildes, cuando hay corazones genuinos, Dios se viene encima y empieza a trabajar con las personas esas. Hermanos, que quede claro, no estoy diciendo que Dios anda buscando gente perfecta, que tenga una aureola y que nunca se equivoque. No, todos vivimos en este envase, en este cuerpo, y estamos cometiendo pecado. ¿Quién nos librará de este cuerpo de muerte? Pero por lo menos vamos a estar hablando de la genuinidad. ¿Están conmigo? De ser genuino. Genuino es el que conserva con total pureza
u autenticidad sus características propias o naturales. Eso es genuino. Lo que conserva su total pureza, sus propiedades originales. Esa es una persona genuina. Una persona genuina es aquella auténtica. Es una persona, queridos hermanos, si ponemos los sinónimos, adelante por favor, Oscarito. Si ponemos los sinónimos, vamos a hablar de alguien puro, de alguien natural, de alguien verdadero, de alguien auténtico, legítimo, real. Es lo contrario a ser postizo, falso, adulterado. Entonces, hermanos, Dios se va a mover en la vida de nosotros en la medida en que seamos genuinos, que mantengamos nuestras propiedades originales y que no tratemos de ser falsos ni impostores. El día de hoy, queridos hermanos, el mensaje se llama el impostor. El impostor, así se llama el mensaje. Personas que son impostoras, no se va a mover la gloria de Dios en nuestras vidas. ¿Están conmigo, hermano? Las personas que son impostoras son aquellas que cambian la gloria de Dios y se apartan de su vida. ¿Por qué? Porque ya no hay nada puro. Dice un escritor que todas las personas somos como la luna, que tenemos un lado oscuro. Así es, la luna de repente ilumina, pero la parte de atrás de la luna es un lado oscuro. Pues así somos también todos los seres humanos. Tenemos una parte oscura, tenemos un lado oscuro en nuestra vida que no se ve. Las personas que pierden la unción y la presencia real de Dios se resignan a vivir de una pura imagen, una pura fachada. No son auténticos, no son genuinos, no son puros. Les vuelvo a repetir, hermanos, el concepto de genuinidad, que es el que conserva su total pureza, su autenticidad, sus características propias, naturales. Genuino entonces es pureza, natural, verdadero, auténtico, legítimo, real. Eso es lo que Dios anda buscando en la vida de nosotros. ¿Cuántos me dicen amén? Así es, porque Dios conoce los corazones. ¿Se acuerdan ustedes aquel pasaje que dice que Dios mira lo que no mira el hombre? Porque el hombre mira lo que está exterior, pero Dios mira lo que está en el corazón, lo que está interiormente. Queridos hermanos, para poder trabajar este principio, vamos a hablar acerca de la historia de Roboam. Versículo número 10, por favor. Dice la Biblia: en lugar de ellos hizo el rey Roboam escudos de bronce. Préstenme atención acá. Roboam, vamos a conocer de él. Roboam, queridos hermanos, era el hijo de Salomón. Su mamá era una amonita llamada Naamas. Entonces era el sucesor de Salomón. El reino de Israel tuvo un tiempo que se llamó el Reino Unido. El Reino Unido era cuando el pueblo, las 12 tribus de Israel estaban unidas y tenían un solo monarca. Duró 120 años ese tiempo. El primer rey de Israel fue Saúl. El segundo rey de Israel fue David. Y el tercer rey de Israel fue Salomón, precisamente. Gobernaron 40 años cada uno de estos reyes. Cuando Salomón murió, se dio una rebelión. Entonces el reino que estaba unido, las 12 tribus de Israel, se rebelaron. Se rebeló en el reino del norte y en el reino del sur. El reino del norte estaba Israel, cuya capital era Samaria, y se llevaron 10 tribus. Y el reino del sur, era Judá, cuya capital era Jerusalén. Ahí habían 2 tribus. El reino del norte, esta división se dio en el año 931. En el reino del norte, allá en Israel, en la capital que era Samaria, donde estaban 10 tribus, gobernaba Jeroboam, así se llamaba el rey. Y en el reino del sur, que era el pueblo fiel a Dios, gobernaba Roboam. A ver, ¿cómo se llamaba el rey del reino del sur? Hello, háblenlo fuerte. ¿Cómo se llamaba? Roboam. Entonces ahí era Judá y la capital precisamente era Jerusalén. Entonces Roboam
llegó a ser el primer rey del reino del sur en Judá. Tenía 40 años cuando comenzó a reinar. Pero, queridos hermanos, la Biblia dice que era un joven irresoluto, no tomaba buenas decisiones. Creo que de la Biblia, Roboam es uno de los impostores de lujo. Roboam es el espíritu de ser un impostor de lujo. Tenía una imagen impecable ante la gente, pero su vida privada era negra. Roboam revelaba con su imagen que tenía poder y autoridad, pero en su vida interior era débil. Roboam revelaba en su imagen que tenía principios, integridad, pero su vida íntima no era íntegra, era postizo, falso, adulterado. Era un verdadero, ¿cómo te diría? Un verdadero impostor. Digan conmigo, impostor. O un impostor. Veamos cuál fue la obra maestra de este impostor. Déjenme contarles algo. Dice que el versículo número 9, que subió el rey de Egipto, que se llamaba Sisab, rey de Egipto, subió a Jerusalén, al reino del sur. Subió a Jerusalén. Entonces, hermanos, llegó ahí y dice que tomó los tesoros de la casa de Jehová. Se llevó todo lo sagrado y los tesoros de la casa del rey. El pueblo de Israel tenía grandes tesoros. Por un lado, el templo que había construido Salomón, ese templo en el cual reposó la gloria de Dios, tenía grandes tesoros. Y por otro lado, el palacio donde vivía el rey. Entonces llegó este rey de Egipto, tomó los tesoros de la casa de Jehová y los tesoros de la casa del rey, y todo se lo llevó. Y tomó los escudos de oro que Salomón había hecho. Digan conmigo, se llevó todo. ¿Cuánto se llevó? Todo. Hermano, arrasó con lo del templo, arrasó con los tesoros de la casa del rey. Y dice la Biblia que se robó los escudos que Salomón había mandado a construir. Veamos un poco de historia. Vayan por favor inmediatamente al primer libro de Reyes, capítulo 10. Ahí vamos a ver las glorias y las riquezas de Salomón. Entonces vamos a ver cómo Salomón, dentro de todo lo que construyó un templo que tardó 7 años, construyó un palacio que tardó 14 años en construirlo, pero había construido también unos escudos. ¿Están conmigo? Primer libro de Reyes, capítulo 10, versículo 16, por favor. ¿Lo tienen, santos? Dice la Biblia: hizo también el rey Salomón 200 escudos grandes de oro batido. ¿De qué material eran esos escudos? De oro batido, de puro oro. No del que me vendieron a mí allá chafa, hermano, en Los Ángeles, que me puso todo verde el cuello. O sea, no era oro batido. Dice 200 escudos grandes de oro batido. 600 ciclos de oro se gastó en cada escudo. Versículo número 17. Hizo además 300 escudos más pequeños. ¿Están conmigo? Asimismo hizo 300 escudos de oro batido, en cada uno de los cuales gastó 3 libras de oro. El rey los puso en la casa del bosque del Líbano. Permítanme ubicarles aquí muy rápidamente. Dentro de todas las riquezas, hermanos, el rey Salomón había mandado a construir escudos como este, pesados, escudos grandes, 200 escudos. ¿De qué material eran, hermanos? De puro oro, de oro batido. Dice la NBI, por favor, el versículo número 16, quiero leérselo. Mire que dice: el rey Salomón hizo 200 escudos grandes de oro batido, en cada uno de los cuales se implementaron 6,5 kilos de oro. ¿Se imaginan estos escudos, hermanos? Los hermanos de lanzamiento para hacer estos escudos han gastado 6,5 kilos de oro. Aquí hay oro puro, hermano, oro transparente para poder hacer estos escudos. Pero no solamente eran estos escudos, sino que mandó a hacer, dice el 17,
además 300 escudos más pequeños de oro batido, en los que empleó en cada uno de ellos 1,5 kilos de oro. 1,5 kilos de oro, estamos hablando, queridos hermanos, como 3 libras prácticamente. Y los escudos grandes pesaban como 9 libras de oro. Es una cosa tremenda. Vamos a ver si han entendido el pasaje. Pregunta de kinder: ¿cuántos escudos en total mandó a construir Salomón? ¿Cuántos? Aquí dicen 200, aquí dicen 300 y aquí dijeron 500. ¿Cuántos son? Son 500. ¿Cuántos escudos grandes de 6,5 kilos? 200. ¿Cuántos escudos pequeños de 1,5 kilos? 300. ¿Cuántos eran en total? 600. ¿De qué material eran? ¿Eran de qué? De oro batido. Muy bien, queridos hermanos, permítanme hablarles un poco acerca del oro. Es el metal precioso, blando, de color amarillo, de mucho precio. Hay minas de oro, o sea, que las explotan. Por ejemplo, California tuvo fama por las minas de oro. Ahora la fiebre del oro se ha pasado a Alaska. Esas tierras que han sido, ¿cómo te diría? Que no las han tocado. El oro es un material valioso. En cambio, el bronce no. El bronce es una aleación de cobre y estaño muy usada en la antigüedad para la fabricación de toda clase de utensilios, incluyendo armas defensivas y ofensivas. Se hacían con el bronce escudos, pero eran de menor calidad. Entonces, queridos hermanos, fíjense ustedes que la tabla de los materiales, o de los metales más caros, el que es más caro, el más excelente, el que es más extraordinario es el rodio. Así se llama el metal más caro que el oro, el rodio. El segundo metal más caro es el platino. Y en la escala de los metales, el oro es el tercer material más caro. Por ejemplo, por eso de ahí se hacen cadenas, se hacen anillos, aretes y todo lo demás. Entonces, los escudos que había mandado a construir Salomón eran ¿de qué material, hermanos? De oro batido, de oro puro. ¿Cuántos escudos eran? 500 escudos. Muy bien. Regresen al texto original. Ya no estaba gobernando Salomón, estaba gobernando su hijo Roboam. Y mire lo que pasó. Versículo 9. Subió pues, aquí el oro es sustituido por el bronce. Subió pues Isaac, rey de Egipto, a Jerusalén, y tomó los tesoros de la casa, y se llevó los tesoros de la casa del rey y todo, y tomó los escudos de oro que Salomón había hecho. Llega el rey de Egipto, se roba todo lo del templo y todo lo del palacio, y se llevó esos 500 escudos, se los robó. Hermanos, el escudo es un signo también de defensa. El escudo de la fe, dice el libro de Efesios. Pero también el escudo, los que han visto películas de gladiadores saben que no solamente se servía para poderse defender, el escudo servía también para poder atacar. Por ejemplo, si alguno estaba descuidado, le pegaban con el escudo en la cabeza, o le pegaban en la espalda, o les pegaban en cualquier lado. Era un instrumento de defensa, pero también era un instrumento de táctica. Entonces se lleva el escudo. Llegan donde Roboam y le dice: mi rey, lamentablemente el loco ese que vino de Egipto, Isaac, se llevó los 500 escudos. ¿Y qué hacemos? Y miren la mente de un impostor. Miren la mente de alguien que no es genuino. Miren lo que hace. Versículo número 10. Y en lugar de ellos hizo el rey Roboam escudos de ¿qué dice? De bronce, y los entregó a los jefes de la guardia, los cuales custodiaban la entrada de la casa del rey. Hermanos lindos, ahí viene el impostor. Se perdió lo grande, se perdió el oro. Entonces digamos, miren, no le digan a nadie, muchachos, que hemos perdido eso, pero vamos a dar una imagen que tenemos buen material de oro. Háganse los 500 escudos y háganlos de bronce. Y hermanos, cada vez, oigan bien esto, que el rey iba a tener una visita
formaba 500 soldados con los escudos pequeños y después los escudos más grandes, los chaineaban bien, así como chainearon bien la cadena aquella que me vendió aquel mexicano desgraciado allá en México, que el Señor lo reprenda. Entonces, hermanos, los limpiaban bien y claro, aparentemente se miraban brillosos, aparentemente eran escudos de oro. Mire lo que dice el versículo número 11. Dice: cuando el rey iba a la casa de Jehová, venían los de la guardia y lo llevaban y se ponían al frente y lo saludaban. Y era, puchica, cuando venían otros reyes, decían: qué barbaridad, qué escudos de oro más preciosos. Claro, le echaban un poquito de limón y ya no se veía que no eran de oro, un poco de ácido, nada. Es más, hasta a los soldados les quedaba todo en verde en las manos porque el bronce les estaba despidiendo eso. Y dice: y lo llevaban y después lo volvían a la cámara de la guardia y los escondían. Es decir, habían sustituido el oro por el bronce. ¿Saben ustedes, hermanos? ¿Se acuerdan en la tabla que les dije? El oro en la calidad y en el precio y en lo excelente de los metales. ¿Qué lugar tiene el oro? El tercero. ¿Saben ustedes qué lugar tiene el bronce? El número 28. Dentro de todo, el oro es el tercero. El primero es ¿cómo le dije que se llamaba? El rodio. El segundo es el platino. El tercero es el oro. Y el número 28 es el bronce. No vale nada. Entonces el rey hizo esa transformación. Permítame aplicar la palabra de Dios, hermanos. También nosotros ahora, cuando de repente llegó el enemigo, cuando llegó el egipcio y nos robó la comunión, la presencia, la unción, fácilmente podemos nosotros sustituir el oro de la unción por el bronce de la apariencia de la unción. Rápidamente podemos sustituir una persona que se ha dejado sorprender. Puede sustituir el oro espiritual por el bronce carnal. Eso le ha pasado a muchos hermanos en la iglesia. Hay iglesias completas que han sustituido el oro que Dios les dio y ahora tienen que poner bronce para aparentar que tienen poder y lo enseñan en frente de la gente, pero no es nada. Queridos hermanos, ¿qué significa el oro o qué significado tiene el oro y el bronce en la vida cristiana? Por un lado, el oro revela la pureza, la santidad. Una persona que tiene sus escudos de oro va a ser una persona genuina, una persona pura, santa, tiene paz interior, tiene una fe para mover montañas, tiene amor por la presencia de Dios, tiene deseo de orar, tiene, queridos hermanos, una búsqueda de Dios con el ayuno, la oración, está dispuesto a entregar la vida por predicar, está dispuesto a servir, vino a una vigilia anoche y hoy está aquí porque tiene el oro de la unción en sus vidas. ¿Cuántos tienen y anhelan ese oro en sus vidas? Aleluya. Claro, eso representa el oro. El oro representa el primer amor. El oro representa la gloria de Dios. Yo recuerdo cuando vine de mi encuentro, hermanos, que me subí a la camioneta, a mi carro, y empezaba a orar, decía yo, y empezaba a llorar con lágrimas. Pero no llorando de resentimiento, ni de culpa, ni de miedo, ni de dolor, no. Llorando frente a la unción de Dios, porque el oro representa esa conciencia tranquila. Representa, hermanos, que uno puede levantar manos al cielo sin ningún problema. El oro de la vida espiritual representa esa búsqueda de Dios, ese deseo de la palabra. Pero algunos, lamentablemente, hemos cambiado el oro por el bronce. El bronce simboliza la impureza, la falsedad, la vida mundana. Ya no nos llenamos con Dios, tenemos que ir a buscar otras tonteras allá afuera, donde va el mundo. Representa el conflicto interior. Una persona que ha cambiado el oro por el bronce va a andar conflictada interiormente. Se le va a fallar la fe, ya no cree, va a poner excusa. Se va a excusar que los pastores, que los sacerdotes, que los servidores. Va a ser incrédulo, se va a aburrir de la presencia, va a rechazar la oración, ya no va a ayunar, ya no va a ofrendar, ya no va a buscar de Dios.
se acabó la novedad. ¿Por qué? Porque el oro genuino lo sustituyó por el bronce. ¿Están conmigo, santos? Queridos hermanos, el Espíritu Santo, debo decirlo claramente, no es para manipularlo, sino para que nos convenza de pecado. ¿Están oyendo esto, hermanos? Pero qué tremendo es esto, cuando una vida cristiana, cuando una iglesia perdió la esencia del oro, empiezan a manipular el Espíritu Santo de Dios. Y se puede hacer como un circo de la fe, porque ya no hay nada auténtico, ya no hay nada ahí. ¿Y saben qué, hermanos? El mejor lugar para que un creyente carnal se oculte es en una iglesia muerta. Ese es el mejor lugar. Una iglesia muerta, un creyente carnal que entre la semana no ha sido puro, que no ha sido genuino. Ahí no le pasa nada, el Espíritu Santo solo lo va a adormecer y nada le va a decir. ¿Están conmigo, Sal? Nada, es un impostor. Nos convertimos en impostores de lujo, al igual que Roboam. Hermanos, en esas iglesias nunca lo van a confrontar con el pecado, pero tenemos experiencias místicas. Nunca nos vamos a confrontar con la pureza, pero sí somos muy dados a tener ciertas liturgias que esconden verdaderamente lo que hay. Cuidado, algo me dice el Señor, que la iglesia de hoy se ha secularizado. La iglesia del siglo XXI, la iglesia de la posmodernidad, ha cambiado el oro, que significa la pureza, la genuinidad, la búsqueda de Dios, lo ha cambiado por el bronce, que aunque brilla, aunque parezca oro, pero no es oro, es un material sin valor. ¿Están conmigo, santos? Cuando el diablo entra al palacio, le quita lo más preciado, que es el oro. Cuando el diablo entra y se mete en la vida de una persona, le va a quitar lo más preciado que tiene, que es el oro. El oro espiritual es sustituido por el carnal. Hemos perdido los fundamentos cristianos. Queridos hermanos, yo le quiero hacer una pregunta. ¿Cuándo sustituyó el oro y dejó el primer amor? ¿Cuándo? Tengan cuidado, porque eso le puede pasar a un pastor también, le puede pasar a un servidor, a un líder de la iglesia, que podemos sustituir el oro por el bronce. ¿Están conmigo? Podemos sustituir el primer amor. Permítanme aterrizar, queridos hermanos. La imagen pública, versículo número 11, por favor. Mire lo que dice ahí en el versículo número 11. Solo quiero leerlo. Cuando el rey iba a la casa de Jehová, venían los de la guardia y llevaban los escudos y los ponían ahí. Claro, tenía imagen pública. Pero hermanos, déjenme decirles algo. La imagen pública no refleja su realidad privada. Nunca la va a reflejar. Usted puede tener una buena imagen pública, pero su vida privada puede ser otra. Yo no sé si leyeron la historia de una persona, un hombre en Estados Unidos, que tuvo durante 30 años a varias mujeres escondidas en su casa. Las tuvo ahí, y para todos los vecinos era un vecino ejemplar. A esas mujeres las embarazó, algunas las hacía abortar y todo lo demás, las tenía como esclavas dentro de la casa y amenazado. 30 años pasó dando una buena imagen pública, pero su vida privada era un desastre. Yo no estoy acá para señalarte. Es más, yo quiero decirte que Dios me ha increpado con su palabra. Dios me ha dicho, se me acabó la grada. Entonces, Dios me ha dicho: Carlos Rivas, al pastor, al ángel de esta iglesia, tienes tu escudo de oro. ¿Cómo está tu escudo de oro? Perdona, pero una imagen se puede construir a base de marketing, de making, de campañas en las redes sociales. Que hay que vestirse, que hay que hablar, que hay que hacer Photoshop, que hay que aparecer como que se tiene una familia bien constituida. Pero puede ser un impostor uno. Santo, yo quiero que ustedes delante de Dios y yo dejemos de ser impostores. El impostor es aquella persona que se hace pasar por otra persona, o que dice tener unos conocimientos o capacitaciones o cargo que no poseen en la realidad. Ese es un impostor.
Por ejemplo, un impostor de médico es el que dice que es médico, pero nunca se graduó de la escuela de medicina. Y puede recetar y puede curar a algunas personas, pero es un impostor porque no es un médico graduado. Un impostor de abogado sería el que tiene conocimientos de leyes y todo lo demás y puede dar buenas recomendaciones, pero nunca se graduó y no está juramentado en la Junta de Vigilancia de los abogados. Pero también pueden haber impostores de cristianos que tengamos una apariencia con Biblia, hermanos, hasta un lenguaje tenemos: siervo, varón, amado, Dios te bendiga. Pero en el fondo, en la vida privada, podemos tener una vida que es de puro bronce o peor, de hojarasca. No poseemos eso, nos hacemos pasar por otros. Miren, servidores de todos los ministerios, a nosotros nos pueden engañar. Usted puede engañar al pastor, a su líder, usted puede engañar a su mujer, usted puede engañar a su marido, usted puede engañar a sus vecinos, usted puede engañarse usted mismo, pero a Dios jamás, jamás. Y tarde o temprano, el bronce que usted tiene, ¿sabe qué va a hacer Dios? Lo va a revelar, lo va a quebrar, lo va a despedazar. ¿Por qué? Porque no es un material verdadero. Tarde o temprano vamos a ser interpelados. No se engañen, Dios no puede ser burlado, dice el Señor. ¿Están conmigo, santos? Es tremendo esto. El impostor es la persona que engaña con una apariencia de verdad. Pero claro, santos, es difícil mantener una imagen pública que no existe en lo privado. Es difícil eso. Tiene que andar aparentando, tiene que andar haciéndose pasar y hacer un gran esfuerzo. Pero si nosotros somos genuinos, de oro, lo que somos en lo privado vamos a hacer también en lo público. Lo que somos cuando la gente nos está viendo, somos lo mismo cuando la gente no nos está viendo. ¿Están conmigo, santos? Esta noche yo quiero aterrizarles con dos cosas. Cuando le han robado el oro, usted puede hacer dos cosas. Número uno, arrepentirse y tratar de recuperar ese oro, de ir a buscarlo. Roboán tuvo un buen paso. Versículo 12, ¿están conmigo? 12:12. Dice la Biblia: cuando él se humilló, la ira de Jehová se apartó de él para no destruirlo del todo. Hermanos lindos, busque a Dios. Si hemos pecado, volvámonos. Si ha caído, levántese. Si hemos pecado, si hemos dejado ir el oro, pidamos perdón, aceptemos el perdón de Dios y levantémonos. Dios nos da una segunda oportunidad. Y lo segundo que usted puede hacer es sustituirlo por algo falso y vivir de una pura imagen. Eso no sirve, porque tarde o temprano se destruye la imagen y el make-up. Yo quiero, hermanos, hacer un compromiso de sacar todos esos escudos que nosotros hemos construido, escudos que no son de oro, sacarlos, despedazarlos. Yo quiero, hermanos, echarlo y decirle: Señor, yo quiero tener una vida genuina para que tú te muevas. Si usted anhela la gloria de Dios en su vida, si usted de veras está orando por un avivamiento, hermanos, volvamos a tener nuestros escudos de oro. Volvamos a la pureza, a la totalidad. Yo sé que hay alguna mente que me puede estar diciendo: pastor, ¿y usted quién es para decirme? Yo soy el mensajero de Dios y el primer necesitado, hermanos. El primer necesitado de Dios que necesita ahora ya no seguir puliendo la imagen, ya dejar de ser un impostor y dejar de ser real. Si su deseo es el primero, lo primero que le dije, el primer camino, si le han robado el oro, arrepintamos, tratemos de recuperarlo. Y yo les tengo una buena noticia: no solamente podemos conseguir un escudo de oro, sino, ¿saben qué? Nosotros tenemos una mina completa
una mina de oro, una mina en la que ha estado cerrada, abandonada, avejentada, una mina que ha estado quizás descuidada por nosotros. Pero ¿saben qué? Ahí adentro está Jesucristo, está el Espíritu Santo, que ha venido, ¿para qué? Para que nosotros volvamos a tener este oro y volvamos a la mina, volvamos a lo nuestro, volvamos a sacar el oro puro que hay allá adentro, y el Dios de los cielos nos traiga no un escudo, sino que nos traiga materiales abundantes de oro para todo aquel que quiere renovarse, para todo aquel que quiere transformar. Si usted ha venido con deseos de volver a tener sus escudos, levántese de su asiento y dígale: Señor, yo quiero ese oro, yo quiero ese oro puro, yo quiero ser genuino, yo quiero tener un nuevo amor. Y aquí están los mineros, los siervos de Dios, que le han venido a dar este oro para que usted pueda tener ese nuevo amor. Amén. Yo